¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la 15ª emisión de Periodistas, aquí por Televisión Regional. Como siempre, este espacio para profundizar esos debates inconclusos, por ahí que han quedado irresolutos, y también para poder conocer distintas voces de protagonistas en primera persona, para esa información que también nos ha quedado siempre en la medianía, y aquí por lo menos intentamos medularmente interiorizarnos aún más. ¿Cómo le va, Barriento? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo le va? Un cuarto de máquina, media máquina. Un tercio estoy. Complicado, bueno. Un tercio. Encima hay un aroma, vio acá. Bueno, no. Pero dejémoslo ahí. No, sí. está un aroma agradable. Agradable. Sí. Pero, a mí me dio un poco de julepe, digamos, pero bueno, dejémoslo ahí. Pero es agradable. Es agradable. Es agradable. Bueno, primero quiero felicitarlo porque usted el sábado pasado cumplió con su programa de radio 8 años de Bichos de Radio. Todo un logro llegar a... ¿Qué le parece? Un producto libre que dice lo que piensa generalmente en 2 horas y que nunca ha dependido de pautas oficiales es un logro. Quiero felicitarlo por eso. Muy agradecido. Muy agradecido. Bueno, vamos a presentar a Nos presentamos, sí, tenemos hoy a un amigo que siempre en las previas hablamos un poquito de fútbol y después nos metemos en profundidad en la temática que también maneja, es Ramiro Coravianzi. Médico genetista, Ramiro, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es lindo cruzarnos. Nos cruzamos por ahí, nos leemos un poquito en las redes sociales, pero cuando lo tenemos presente acá, la idea justamente es profundizar sobre genética. Bueno, tuvimos los 2 últimos programas, el tercero, temas que tienen que ver con la genética. Hace 2 programas atrás tuvimos a madres que tienen chiquitos con problemas de trixomía 13 y 18. La semana pasada estuvieron aquí las madres que se plantan. Las madres que se plantan, que con el aceite de cannabis tratan a estos chiquitos que tienen esos problemas neurológicos también. Y ahora hablar un poquito de esto, ¿no? De la genética, porque son problemas genéticos fundamentalmente. La trixomía, el síndrome de Down, todo tiene que ver con la genética. Un ignorante como yo de todo esto pregunta, uno estuvo buceando ahí muchas veces donde en la época de la Grecia antigua, cuando el chico nacía con malformaciones, lo tiraban al precipicio. Claro, o sea que no es nuevo esto. No es nuevo. No es nuevo en todas las especies animales. Cuando hay malformaciones o dificultades, las soluciones son diferentes. Bueno, esto es genético. ¿Uno puede buscar una solución intrauterina en el momento de la gestación a este problema? La realidad es que cuando estamos hablando de los síndromes, como dijeron, la trisomía 3 y 18, que la trisomía 3 y 18 la tenemos que ligar a la más conocida, que es la trisomía del par 21. Nosotros tenemos 46 cromosomas divididos en 23 pares, el último el que tiene letras, que es los cromosomas sexuales, XX en género femenino, XY en género masculino, y el resto están numerados. El par 21 es el que más frecuentemente se afecta y el que llega al nacimiento y se confirma con el síndrome de Down. Trisomía 3 y 18 tienen otros nombres, que son los médicos que los describieron, y esas alteraciones son en el número de los cromosomas, que puede ser un cromosoma entero de más o una porción de alguno de ellos que va a dar los signos y los síntomas. El problema es que todavía al día de hoy no hay una solución intraútero, como preguntás, para modificar ese número que está trayendo ese embrión. La única posibilidad que tenemos es hacer diagnóstico en alguna etapa del embarazo, se trata de hacerlo lo más temprano posible, pero lo único que podemos hacer es tomar 2 decisiones, o seguir el curso natural, esperar a que suceda lo que naturalmente debe suceder, que muchas veces, como son altamente letales, se interrumpen durante el curso del embarazo, o esperar el término y las consecuencias que tenga en la salud de ese bebé que van a hacer, o interrumpirlo voluntariamente. Son las 2 opciones que hoy en día tienen las parejas y las mujeres que se enteran de que tienen un embarazo que está con una alteración en sus cromosomas. Después vos hablas de genética y otras alteraciones porque esto es como si estuviéramos viendo los edificios de la información genética. En todas nuestras células están estos 46 cromosomas que contienen el ADN. En cada uno de ellos hay una porción de ADN que según en qué parte del organismo va a informar de una manera o de otra. Cuando hablamos de genética abarca todo. Esto es, los edificios. O sobra un piso o sobra un edificio entero. O falta un piso o falta un edificio entero. Cuando hablamos de genes, lo que estamos hablando es de una porción de ese edificio que no es visible al microscopio como vemos estos cromosomas. Entonces, eso que es genético debemos o dudarlo porque en la familia hay algún antecedente,
encontrarlo porque hay algún dato en ecografía, que todas las embarazadas se hacen ecografía, e ir a buscarlo. Y para eso hay algo más avanzado en cuanto a soluciones durante la cuestión del intraútero, pero vamos despacito, todavía sigue siendo una cuestión de terminar de solucionarlo para tenerlo en la práctica diaria. Sin duda. Es hoy en día el tema de la genética, ¿no? Sí. Es amplio el tema de la genética. Lo interesante también que vamos a aprovecharlo, Ramiro, tiene que ver con los datos de filiación, ¿no? Con esto del árbol, la duda. Che, mirá, yo soy así, mi hermana es distinta, mi viejo y mi vieja nada que ver. ¿Yo seré hijo vendré de esa tribu o seré de otra? ¿Cómo te empezaste a meter en eso que es apasionante, que por otro lado es un desafío muy grande? Sí, desafío grande porque ¿cómo llegaste ahí? Estás tratando con la sensibilidad. Claro, permanente, en carne viva. Lo más íntimo, creo, de las personas, que es la propia identidad. Entonces la duda de la propia identidad genera una situación bastante sensible, muy, muy sensible, casi única y muy difícil de entender estando del otro lado. Es un poco casual empezar en un laboratorio de genética a hacer los estudios de filiación, como bien vos dijiste, los de paternidad, y después que se acerque esta gente que tiene la duda o la confirmación de que no son hijos biológicos de quienes los han criado y que están buscando su identidad. Y bueno, el ADN viene a encontrar en algunos casos un dato más cercano, en otros casos un dato más lejano, pero empezar a arrojarle un poco de conocimiento y de acercamiento a la verdad a esas personas. En un momento me dijo que hay cerca de 3 millones de personas que han sido apropiadas en su identidad. Es un dato estimado, mucho, porque ¿no? Sí, son totalmente. muchos, es un dato estimado, no hay registros claro. en todo el país, por lo cual se ha extrapolado en los lugares donde sí hay registros a la población en general, y esa extrapolación da un número aproximado de 3 millones de individuos que no conocen su identidad. Por supuesto que algunos de ellos ya tienen iniciada su búsqueda y otros no. Claro. Bueno, eso sucede con los nietos e hijos apropiados, ¿no? Exactamente. Que están en búsqueda las abuelas y las madres. Vamos a ir yendo de un lado para otro también, ¿no? Pero porque la cintura, ¿no? Porque yo, hablando esto de recién hablábamos de los problemas genéticos. También hay otro tema que es muy, muy sensible a la cuestión hasta religiosa, que es la fertilización asistida, que es uno de los campos que vos tenés. O sea, el tema de la fertilización asistida es tanto con el otro tema extremo, que es la interrupción del embarazo, son dos temas sensibles en la cuestión religiosa. ¿Cómo lo afrontás todo esto? Mira, ahí hay una postura personal y es la base de cómo uno se relaciona con el otro, que es el de respetar la voluntad de cada individuo. Entonces, en el respetar la voluntad de cada individuo, uno está con todas las herramientas profesionales que tiene y humanas para acompañar en el caso de que haya una dificultad para conseguir el embarazo y acompañar justamente a que ese objetivo se consiga, con todos los caminos y justamente porque también la filosofía de cada individuo va cambiando la postura. Por ejemplo, si hacer o no hacer un tratamiento, ya es una primera postura, por considerarlo no natural. Si ese tratamiento tiene que involucrar gametos donados, si hacerlo o no hacerlo, porque también tiene una cuestión de filosofía de si utilizar o no utilizar un tercero. Y uno tiene que estar para acompañar la voluntad de ese individuo, siempre poniendo las herramientas profesionales arriba de la mesa para que la decisión sea con total autonomía y sin dudas. En cuanto al otro, que sería la interrupción voluntaria del embarazo, pasa lo mismo. Uno tiene que acompañar profesionalmente para que la decisión, cuando sea tomada con total conciencia de las consecuencias, de las causas que lo han llevado y lo que podría pasar. Y uno abstraerse de la decisión personal y de la posición personal. Acompañar en la decisión al otro. Y creo que ahí es donde... ideológica de otra índole. Totalmente. ¿No? Sino acompañar. Y ponerlo en dos ejemplos. Un ejemplo sería aquella pareja, aquel individuo que está embarazado, una mujer embarazada que desea no seguir adelante con el embarazo por un diagnóstico como el que estábamos planteando recién. Y uno tiene que contar todas las consecuencias de ese diagnóstico y muchas veces esas personas revierten su decisión. Y si no revierten, acompañarla. Y a la inversa, aquellos que no deseaban interrumpirlo y contarle las consecuencias que puede tener sobre la salud de esa mujer, el continuar adelante un embarazo y poder hacerle entender que a veces la interrupción médicamente es necesaria.
Y eso es acompañar también, pero no terminar de tomar la decisión, porque si esa pareja cree en un milagro de que se puede cambiar, a pesar de que uno no lo crea, lo tenemos que acompañar igualmente, la mejor manera para que no sufra mucho más ese individuo, ya sea física como psicológicamente. ¿Está más aceptado el tema de la fertilización asistida que de la interrupción del embarazo? Yo creo que sí, porque ir en pos de generar una vida es mucho más aceptado que ir en contra, eso no es tan difícil. Lo digo porque en los inicios, los otros días se cumplió un aniversario de la clonación de la oveja Dolly, sí. Que tuvo ramificaciones y críticas y desde la iglesia, Sí. pasando por todos los estratos. Pero bueno, el tema es igual, si uno quiere generar una vida en forma no natural, que en definitiva sigue siendo natural, porque sí. es el óvulo implantado, natural, ¿no? Sí. Pero el tema es que para una cosa sí y para la otra mayor resistencia. Y sí, es muy difícil, porque creo que tenemos conceptos diferentes como tantos millones de seres humanos hay en el mundo. Entonces ponerse de acuerdo es muy difícil, muy difícil. Y en esta discusión que tenemos como debate en nuestro país de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, creo que hay un punto que es clave, que cuando uno prohíbe, está decidiendo por el otro. Y cuando uno da libertades de elección, está dejando que el otro decida y no dejándolo solo en la decisión además, porque lo que uno arma cuando se arman las leyes es un aparato de contención. Ese aparato de contención muchas veces lleva a que la decisión se revierta, eso no hay duda, porque en nuestra provincia y en nuestra ciudad tenemos una norma que se está llevando a cabo hace muchos años y la experiencia lo dicta de esa manera, que cuando las personas se sienten contenidas cambian muchas veces el parecer que la filosofía y su educación traía, tanto en la fertilidad como en las interrupciones de embarazo. Cuando hay presencia del Estado de esa manera, digamos, una presencia porque contenedora. Uno lleva una información que no la tenés de otra manera. Totalmente. Por eso, desde ya que principalmente lo que hay que hacer hincapié en todo esto es que es muy importante de qué manera nos educamos como sociedad. Y en la cuestión de sexualidad y fertilidad, no tengo duda que la base inicial es ir a educar a los chicos que están creciendo y darles las herramientas como para que se defiendan de otra manera. Y no es educarlos en pos de una ideología, sino educarlos con las herramientas científicas. Muy bien, vamos a Tanda, la primera, dale. Bueno, usted sabe que tengo un consejo para usted, ¿no? A ver, ¿cuál es el este primero? consejo tengo, mire. Ahí, sí, ahí está, ¿eh? La Hacienda, calidad en carnes, carnicería, roticería, puede comer pollo, cerdos, embutidos. Mendoza 1789, el teléfono 440-9528, ahí también está la roticería. Bien. Puede pedir lo que Bien. quiera. Y Alén 1577 447-0899, la Hacienda Calidad en Carnes. Perfecto, un gran saludo entonces a la gente de la Hacienda. Ya vamos a degustar algo ahí, ¿eh? Bien, sin lugar a dudas. Bueno, Ramiro, vamos a continuar por lo que te estaba consultando primariamente, que tiene que ver con esto de la identidad. ¿Cómo terminás metiéndote en esto, a sabiendo de que, como bien lo marcabas, es un tema muy espinoso, producto de lo sensible de la cuestión? Digamos, no debe ser fácil decirle, mirá, a la persona que te va a contactar, no sos hija de él, no sos hijo de ella, y a partir de ahí comienza una búsqueda. Esa búsqueda, ¿cómo se continúa y cómo termina, digamos, ¿no? Sí, el terminar es lo más difícil, porque no todas las veces termina. Pero bueno, me fui involucrando a partir del contacto con las personas en el consultorio, las historias que te van contando y que te sensibilizan y que es un lugar donde uno puede hacer su aporte desde el punto de vista humano. Y las herramientas tecnológicas que tenemos como para poder colaborar con ellos. El punto principal es cada individuo en qué momento siente que es su tiempo de búsqueda, cuando tuvo dudas. Muchas veces esas dudas no se confirman, existe esa posibilidad de que no se confirmen. Ahora, cuando se confirman, otras veces vienen ya con la duda confirmada, o sea, yo soy un intermediario entre el, bueno, quiero saber un poco más.
Tengo mucho apoyo desde el punto de vista de acompañamiento y de cómo ir en búsqueda de información en los mismos grupos de buscadores, porque lo que ha pasado es, como bien vos decías, en nuestro país tenemos una historia muy fuerte, marcada por un periodo que sirvió para que todo esto tuviera mayor fuerza. Yo creo que esa huella que dejó el periodo del proceso y las desapariciones y las apropiaciones de bebés dejó que tengamos como país y como sociedad una mirada frente a la apropiación mucho más fina, y no tenemos que dejar de lado de que la apropiación sí existió en toda nuestra historia y sigue existiendo. Entonces es algo que continúa y que hay que seguir trabajando y no quedarnos con ese periodo mirarlo muy de cerca, como se hace, y mirar también al resto de las personas que están. Estas cuestiones, por ejemplo, si le daban adopción a chicos o a chicas, a niñas, a niños, sin digamos, ánimo de nada, pero por lo menos para que estén contenidos, pero sin saber la identidad. Porque el desarrollo mismo nos lleva a la actualidad, que haya una ley de adopción y que se haya regulado. Pero en un principio eran personas que no querían a sus hijos, los dejaban, por ejemplo, en la casa cuna, y personas que deseaban tener hijos y no podían, y no tenían los medios de los tratamientos de fertilidad, iban a buscar a la casa cuna y se los llevaban por una cuestión de algunos dejar y otros llevar. Hoy, en el correr del tiempo, uno empieza a evaluar que esos individuos desconocen su origen y lo quieren saber en muchos casos. Hay una base fundamental que es lo que se cuenta desde el principio, porque las personas que desde el principio conocen que fueron criados dentro de ese marco tienen mucho menos dudas. Aquellos que se les ha contado una historia y ya con cierta edad, que puede ser 10, 11, 15, 20, 50 años, se enteran de esa nueva historia, empiezan a hacer un camino diferente, el de no confiar en nadie, el de hacerse preguntas. Entonces, bueno, hay herramientas que, por supuesto, es el ADN directo, si hay alguien que puede colaborar para saber esa realidad, que, como decías vos, confirmar que no pertenece a esa familia o encontrar una familia. Y hoy en día tenemos los canales de búsqueda de información, ir a los libros de parto, ir a los registros civiles, y una herramienta un poco más amplia, que hay que tener la expectativa lógica de qué información te puede dar, pero que da mucha información, que son los estudios ancestrales, que es estudiar de dónde vinieron nuestros ancestros, y que aquellos que están en ese banco también pueden estar en alguna rama de nuestro árbol genealógico, del árbol genealógico de esos individuos, y empezar a acercarse a la familia biológica directa. Como vos bien decías, terminar en el tiempo que llevamos acompañando a este grupo de gente, que ya son aproximadamente unas 1000 muestras enviadas, entre 15 y 20 casos se han resuelto. O sea, hay una enormidad de gente que ha conocido algo, pero no llegaron al final, que era conocer a sus padres biológicos. Tal cual. Pero bueno, la información que han obtenido en muchos casos es muy importante, en otros no es tan importante y decepcionan también un poquito, pero creo que es un camino que les es muy útil recorrer. Sin duda. ¿Hay facilidad para llegar a la cuestión de chequear el ADN? O sea, digo facilidad en el sentido de que yo voy y digo, bueno, mira, quiero saber si mis viejos eran mis viejos. Sí, hay que acercarse con los individuos que tienen dudas, tomar las muestras y hacer un estudio que es un estudio complejo desde el punto de vista técnico, que tiene sus aristas para poder evaluar, pero que se puede hacer. Desde el punto de vista de la toma de la muestra no es tan complejo, una muestra de mucosa de boca, hoy en día hasta se ha dejado de usar la muestra de sangre, encontramos ADN en buena cantidad en otro tipo de muestras, entonces... ¿Es tan fácil como lo muestran las series de televisión? Es simple como lo muestran, por supuesto las series de televisión van al extremo de los laboratorios que tienen desarrollo cuando hay algo involucrado desde el punto de vista penal. No todos los laboratorios nos desarrollamos en ese punto porque es un desarrollo diferente y que es diferentes caminos y carriles, que el punto final es el mismo, pero es así. Digo por el tiempo de resolución. Y el tiempo de resolución va variando, pero es más rápido de lo que uno imagina. El máximo puede ser unos 30 días, depende del laboratorio y el desarrollo tecnológico del laboratorio, pero puede ser muy rápido también, en algunos días también tenerlo. No, porque a veces uno ve la serie de televisión y dice, en 10 minutos resolvieron el tema del ADN. Sí, en 10 minutos es bastante complejo porque hay un proceso que lleva horas, pero se puede hacer en horas. En horas se puede hacer. En horas se puede hacer. Hay que tener en cuenta que eso tendría un costo muy elevado y los laboratorios se tienen que organizar de una manera para poder tener mayor número de muestras y tener un costo menor, si no sería mucho más caro. Queda claro. Hay un proyecto de tener un banco genético. Sí. El banco genético en Argentina lo tenemos, está en el último tiempo hemos tenido la buena noticia de que lo han empezado a extender a individuos que no están en el nacimiento, dentro del periodo del último proceso militar,
por lo cual se ve beneficiada esta gente que yo te digo que está por afuera en la historia. El ideal sería tener un banco que pueda estar por fuera del que ya se contiene. Pero bueno, con estos estudios ancestrales hay una crítica que se hace, que la información va fuera del país, pero no deja de ser una forma de hacer un banco y enriquecerlo. El ideal sería poder tenerlo acá. No, fundamentalmente con el tema de los delincuentes hablaba Sí. yo, ¿no? Vos hablas, sí. ¿No es una intromisión también? Sí, tiene cuestiones legales, filosóficas y de organización y de que eso se le va a dar bastante complejas que, como no es totalmente mi campo, yo prefiero no involucrarme en eso, Bien. pero que desde el punto de vista técnico sí sería factible de hacer. Claro, tema también de la delincuencia siempre. La huella genética sería, la huella genética. Aquí hacemos referencia cuando hablamos de delincuencia, ¿no? Claro. No es saco y corbata. Claro, No, sí, seguro, claro. La huella genética, que en un país como en China, que hay un número muy grande de habitantes, está planteado hacerlo desde el nacimiento, no simplemente por lo penal y por lo de delincuencia, Claro, sino por claro. esto de la identidad y por todo lo que pueda pasarle a un individuo con la salud también, ¿no? Empezar a tener información genética desde el nacimiento. Es bastante complejo, no solamente por lo que podemos pensar nosotros en utilizar, que siempre pensaríamos en el bien, sino por aquellos que lo Exacto. pueden utilizar por el mal. Y eso es la típica trampa que tenemos cuando hay avances tecnológicos, como ha pasado con la pólvora, por ejemplo. Sin Siempre lo duda. digo. Y con la huella digital. También. Última tanda. Bárbaro. Dale. Bueno, ahí estamos. ¿Segunda Bárbaro. plaquita o no? Hay otra. Bueno, dale. Hay otra. Celeridad, Ahí está. La celeridad, Galette, por favor. mucho más que una panadería. Es sinónimo de alimentación saludable. La Galette, Juan Manuel de Rosas, esquina Montevideo, cerca de casa. La Galette, mucho más que una panadería. Bueno, ahí Gran está. saludo a la gente de la Caleta, entonces. Están las vitualias. Están habituales, sí. Pero las veo no siempre las de trajimos lejos. Yo. aquí. Nada que Sí, ver. las veo pasar, las veo circular, algunos de Quedaron en el control, ¿eh? Quedaron en el control. Quedarán ahí. Ramiro, No. ¿dónde puede acercarse la gente, digamos, aquellos que tengan dudas sobre justamente lo filiatorio? A través de redes sociales, ¿hay un lugar físico en la ciudad donde puedan concurrir? Sí, ¿Qué tienen que hacer? Justamente, el primer consejo que le doy, no solamente a las personas que están en este tema, sino también a las que están en el otro tema de las patologías genéticas, es juntarse con quienes han sufrido. Tal cual. Porque el recorrido que hacen es único y la experiencia que hacen es transmisible y mucho mejor que los médicos que estamos en esto, porque lo de ellos es todos los días. Eso Claro. principalmente es acercarse a los grupos y, como bien vos decís, las redes sociales, encontrar grupos de buscadores en las redes sociales. En nuestra ciudad tenemos la oficina de la Secretaría de los Derechos Humanos, que queda por calle Balcarce, entre Mendoza y San Juan. Ese es un lugar donde hay una sección de identidad que los van a atender de muy buena manera. Hay dos personas principalmente encargadas, que son una psicóloga y una abogada, que los van a acompañar en escucharlos, anotar los datos, acompañar a la búsqueda de información. Pero creo que tanto uno como el otro son los dos principales lugares a ir a encontrar las primeras respuestas, las primeras guías para seguir un camino. Sin duda que es Y contención, ¿no? Y contención, por supuesto. Y ya que conmigo no hay ningún problema de que se contacten, pero creo que esos son los primeros lugares en donde van a encontrar fundamentalmente contención, que los escuchen, que se reconozcan también en el otro, en haber compartido situaciones de vida y empezar a acomodar un poco y encontrar el tiempo de búsqueda, que cada uno tiene el suyo, como dije antes. Hay mucha gente que requiere esa información, vos que estás continuamente en contacto. Sí, la verdad es que como todo, y que vos hablaste también de la fertilidad y también lo que pasa con la ley de interrupción del embarazo, cuando empieza a estar en la boca de todos, empieza a aumentarse el número de consultas. En el registro que hay en nuestra provincia, todavía el número creemos que es chiquito, porque hay entre 400 y 500 personas que han consultado frente al número que creemos que es más grande. Entonces, creo que todavía le falta a la gente dar el pasito de ir a consultar. Van consultando más con los pares, con los grupos de buscadores, y va creciendo, el número va creciendo, es alto, más de lo que uno imaginaría.
Bien, bien. Bueno, sí, aparte con toda esa carga emocional que bien hablabas y bien referenciabas de que no es, digamos, nada fácil, ¿no? Haber crecido, hecho una vida con una identidad que no te pertenece, ir en búsqueda de la otra y hay que ver si se llega finalmente a buen puerto, ¿no? Sí, sumado a que difieren la relación con esos padres Claro. de crianza, y algunos tienen una relación muy estrecha, entonces no empiezan la búsqueda hasta que dejan de estar por la posibilidad de comprometerlo. Claro. Aquellos que no tienen buena relación inician la búsqueda de otra manera, y cada uno, como dije antes, cada uno tiene su forma y hay que respetarla y hay que escucharlos. Seguro. Bueno, Juan, llegamos al linda final. charla. Nos va a quedar corta, como siempre, que nos juntamos con Ramiro a charlar sobre genética, porque es muy amplio el Si abanico, querés ¿no? podemos hablar de fútbol ahora. Y la próxima vamos a citarlo. Era un buen 4, Ramiro, que bueno, después me dirá por qué no pudo perpetuarse en la primera central. Nos vamos. Listo, nos vamos. Gracias, Ramiro, A por el ustedes tiempo. siempre es un gusto. Después, si quieren, elegimos un tema y lo explayamos Exactamente. durante un Vamos a programa elegir uno y entero. vamos por ese andarivel. Exactamente. Siempre de la derecha, saliendo del fondo. Sí. Dale. Bueno, Juan, nos reencontramos. Reencontramos el sábado, tenemos la reiteración del programa a las 19:30. Exactamente. No se olviden. Y escucharlo en la radio al señor Maidana. Y también al señor Barriento cuando esté en condiciones. Cuando esté en condiciones, más que profesionales. Sí. Nos reencontramos. Gracias. Chao. Chao.